Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Una vez más estamos en este día hermoso, maravilloso, en este día que nos regala el Altísimo Dios, Jehová de los ejércitos. Le damos honra y gloria por este día, por eso nos podemos reunir a través de estos audios que nos permite el Padre poder compartir con cada uno de ustedes. Y vamos a continuar con este estudio bíblico del libro de Lucas en el capítulo 12 de los versos 54 al 10, y lleva por título ¿Cómo no reconocéis este tiempo? Amén, gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice: decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguéis este tiempo? Amén. Gloria a Dios. Santo Espíritu de Dios, bendito eres mi Señor. Amados todos, en manos del Dios Todopoderoso, el Altísimo, Jehová bendito, poderoso Rey. Te damos gracias, Señor, por este día, por esta hora que nos permites estar, Señor, delante de tu presencia y de tu trono, mi Señor, y nos permites estar escuchando esta palabra, Señor, de tu palabra bendita y profética. Damos gracias, Señor, por este día. Te pedimos, Señor, que derrames, Señor, tu Espíritu Santo en cada uno de los que escuchan, Señor, y siembres, Señor, y derrames también, Señor, sabiduría, inteligencia, discernimiento y entendimiento, para que esta palabra, Señor, se entienda perfectamente lo que tú nos estás dando a entender, Señor, que sepamos de tu palabra, Señor, que aprendamos de tu palabra. Y te pedimos en este día, Señor, que seas tú, Señor, hablándonos, Padre amado, en tu palabra bendita y profética, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados todos, pues como escuchamos, ¿verdad?, la palabra de Dios, ¿cómo no reconocéis este tiempo? Dice la palabra, el título, ¿verdad? Amados todos, y bueno, en la palabra de Dios se viene predicando el Evangelio de Dios, de Todopoderoso, se viene predicando de tiempo en tiempo, no de siglo en siglo, ¿verdad? Entonces, desde los profetas se predicaba la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la inspiración, ya decimos anteriormente, la inspiración es por el Espíritu Santo de Dios, no es una inspiración de los hombres. Y mucha gente duda de esta palabra de Dios, escrito en esta palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros no debemos de dudar de esta palabra? Porque esas son profecías, ¿verdad? Que todas se han cumplido y se van a seguir cumpliendo por toda la eternidad. Amén. Esa es una palabra profética del Padre, ¿verdad? Que es justicia y es verdad. La palabra de Dios es verdad. Y esa verdad nos redarguye nuestro corazón, nuestros pensamientos, ¿verdad? Nuestro entendimiento, ¿verdad? Nuestro ser, nuestra alma y nuestro espíritu. Por eso el Padre es un Padre bondadoso, pero también es un Padre de bendiciones y es un Padre que reprende, ¿verdad? Es como todo, hermanos, es cuando hay hijos desobedientes, pues del Padre, ¿verdad? Entonces nuestro Padre también de esa manera actúa, ¿verdad? Porque no puede ser burlado. Ninguno de nuestros padres puede ser burlado por sus hijos, ninguno. De ningún padre de la tierra puede ser burlado por sus hijos. Entonces tampoco nosotros, los hijos de Jehová, de Dios, del Altísimo, tampoco podemos burlar a nosotros que tenemos una reprensión. Entonces, si nosotros reconocemos esto, si reconocemos lo que está escrito en la palabra y lo que tenemos que hacer por obediencia a la palabra, para las obras en la fe de la palabra, ¿verdad? Entonces debemos estar firmes en este evangelio de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Entonces, si reconocemos esto, pues tenemos la ganancia de la vida eterna, ¿verdad? Pero para tener vida eterna tenemos que, obviamente, pues hacer todo el proceso como está escrito en la palabra, porque no nada más es por obras, ¿no? Sino por muchas cosas que la misma palabra nos enseña. Decía entonces Jesús a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede, ¿verdad? O cuando vemos que hay mucho viento y empieza como a ponerse nuboso, ¿verdad? Entonces en ese momento inferimos que va a haber lluvia, ¿no?
y luego pasa, al poco tiempo pasa, ¿no? Sucede esa situación. Y si cuando sopla el viento del sur decís hará calor y lo hace. Y efectivamente, ¿verdad? Es como cuando decimos que hay norte y sur que están peleando, ¿verdad? El viento del norte y el viento del sur, a ver quién se impone, y llega un momento que el sur, que es más caluroso, ¿verdad? Hace más calor, más denso, pues como que gana en ese momento la batalla y pues se viene una calor tremenda, ¿verdad? Sofocante. Entonces decimos, hará calor, ¿verdad? Y empieza el aire fresco, y justamente con la calor, ¿verdad? Con el aire caliente, y si gana el aire fresco, pues ¿qué decimos? Pues hará frío y va a llover, ¿verdad? Entonces estamos infiriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces nos damos cuenta del tiempo, pues, del tiempo, del cielo, del momento, de los vientos, ¿verdad? De cómo se comporta, ¿verdad? En ese momento, ¿no? Pero aquí Jesús dice, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Sí? Entonces, le decía a todas las personas donde estaba él predicando la palabra, ¿no? Y había fariseos, saduceos, ministros de la palabra, había escribas, etcétera, ¿verdad? Y mucha gente por donde él recorrió también, ¿no? Donde él estaba predicando la palabra de Dios, y bueno, él hacía esas referencias, ¿no? ¿Cómo es posible que conocéis las manifestaciones del cielo, de la calor, el tiempo, pues, los momentos cuando se nubla, cuando hace mucho sol, ¿verdad? Va a hacer calor. Entonces, el ser humano, pues, tiene esas inferencias, porque Dios nos ha dotado para distinguir lo bueno y de lo malo, ¿verdad? Pero cuando sabemos que las cosas son malas, ¿verdad? Y a veces, pues, son malas, pero ahí estamos haciendo continuamente a veces, ¿no? Y no queremos hacer lo bueno, ¿no? O sea, lo recto, pues lo justo. Y hermanos, y cuando hacemos lo justo, pues a veces dice, ching, es como cuando haces negocios, ¿no? Cuando estás haciendo lo incorrecto, pues a veces tienes mucho dinero, ¿no? Suele suceder. Y lo correcto, pues, ¿sí? Y a veces dice, bueno, pues si yo le dijera a esta persona que este producto hace una tranza ahí por cualquier cosa, tuvieras más dinero, ¿verdad? Pero cuando sucede que tú ya estás haciendo las cosas correctas, no ves en ese momento ganancias, dices, bueno, ¿qué está pasando? Mejor eso donde estaba al principio, ¿verdad? Haciendo las cosas iniquidades para tener dinero, o sea. Pero entonces, pues eso mancha nuestra alma, mancha nuestro espíritu, porque el Padre no nos dice que hagamos cosas malas, ¿verdad? Entonces, hermanos, la palabra de Dios, Jesucristo nos invita a que nosotros, si sabemos distinguir lo bueno y nos tenemos un libre albedrío, pero también que hagamos lo correcto, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. ¿Y qué es la paga del pecado? Pues todas las iniquidades que hagamos, ¿verdad? Todo lo malo, el chisme, el robo, ¿verdad? Los malos pensamientos, los malos miramientos, el mal deseo. Que sea malo o negativo no es de Dios, todo es del diablo, ¿verdad? Son tentaciones del diablo. Entonces, si nosotros sabemos distinguir eso, lo malo y lo bueno, ¿verdad? Pues hagamos lo bueno, como dice la palabra de Dios, que no seamos hipócritas, ¿verdad? Hipócritas en el sentido de que lo que es bueno, y aún así, sabiéndolo, ¿verdad? Hacemos lo malo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues te trae, no sé, tal vez más beneficio haciendo lo malo que haciendo lo bueno, ¿no? Y luego dice, bueno, ¿cómo es posible que ahora que estoy acá, pues no estaba yo de aquel lado, me iba mejor? Suele suceder, así pasa, hermanos. La verdad, entonces, en la palabra de Dios, ahí en Mateo, dice arréboles. Arréboles significa, por ejemplo, un fenómeno luminoso producido por la refracción y reflexión de la luz solar a través de formaciones nubosas. Estos arréboles suceden cuando empieza la mañana, ¿verdad? Al amanecer, cuando el sol está saliendo y se ve así como nubosidad, ¿verdad? Y cuando hay nubosidad y empieza el sol, dice, va a ser mucho calor, o hay mucha neblina, ¿no? Este día va a ser mucho calor. ¿Cómo sabemos que va a ser calor ese día? Entonces estamos infiriendo, ¿verdad? Por cómo está el comportamiento del cielo, de lo que se está moviendo en ese momento, estamos infiriendo que va a ser calor. ¿Y qué sucede? Pues más tardecita que empieza a incrementar el tiempo, el sol se va poniendo en su posición, efectivamente hace mucho calor.
Esta parte de la nubosidad también sucede, por ejemplo, en los tiempos cuando empiezan a ser temporadas de frío también, ¿verdad? Igual sale la nubosidad, el sol cuando sale y cuando se pone, por lo consiguiente, ¿no? Entonces sucede a veces por las tardes, en algunos tiempos de momentos, pues, del día y de la noche, ¿verdad? Oculta el sol, ¿verdad? Ya va cayendo el sol, igual se ve así como un nuboso, ¿verdad? Bueno, eso significa arréboles. Entonces, cuando se ve nuboso y un sol intenso, pero ya se está ocultando, ¿qué decimos? No, la noche va a estar más calurosa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estamos infiriendo en ese momento, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos eso, hermanos, ¿no? De qué es bueno y qué es malo, porque va a ser calor o porque va a ser frío, porque va a llover, etcétera, etcétera. Entonces lo mismo dice Jesús, que no seamos hipócritas, que estemos entregados, ¿verdad?, a la palabra, que nos apartemos para la palabra de Dios, que nos apartemos y que seamos obedientes a la palabra y que llevemos todo conforme a la... ¿Cómo no reconocéis este tiempo? Entonces los tiempos de Dios son perfectos, pero imagínense en la pandemia, mucha gente no reconoce a Jesucristo todavía. A pesar de cómo está, ¿verdad? No lo reconoce. Y no se quiere arrepentir de las iniquidades. No se quiere, o sea, prefiere morirse que reconocer a Jesucristo, que reconocen a Dios. Pero les vuelvo a decir nuevamente, ¿verdad? Sí, ya en tiempos, en otras predicaciones le he dicho que nadie va al Padre si no es a través de su Hijo Jesucristo. Y mucha gente en este tiempo, sabiendo lo que está pasando en esta pandemia, ¿verdad?, exactamente a la palabra, son hipócritas, porque sabiendo lo que les puede traer beneficios, bendiciones, no se quieren arrepentir, no quieren pedir perdón, no quieren perdonar a las personas, no se quieren apartar de las iniquidades, o sea, quieren seguir viviendo en la inmundicia, en la mentira, en todas esas cosas buenas a la vista de Dios. Amén, gloria a Dios, porque al final de cuentas Dios, Jehová, ¿verdad?, nos va a juzgar a vivos y a muertos y a malos y a buenos. Entonces, esto mismo, hermanos, sucede cuando Jonás, ¿verdad?, hacía una exhortación al pueblo de Nínive, ¿no? En tantos días Nínive será devastada, etcétera, etcétera, arrepiéntanse por esto, porque Jonás tuvo una revelación del Padre, ¿verdad? Entonces le dijo, ve y dile al pueblo de Nínive que se arrepientan, que reconozcan que yo soy su Dios, que se arrepientan por todos los pecados que hacen, ¿no? Por todas las iniquidades, por todas las fornicaciones, la muerte, la violación, porque era un pueblo pecador, ¿sí? Entonces, Dios vino por un pueblo pecador, por eso Jonás fue y les dio la profecía, lo que dio la revelación del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces, Jonás lo huyó a ese pueblo de Nínive. ¿Y qué hizo el pueblo de Nínive? Pues se angustió y tuvo temor de Dios, porque los iba a exterminar, ¿sí? Entonces, como tuvieron temor de Dios, se arrodillaron, pidieron perdón, se arrepintieron, compusieron su camino, ¿verdad? Hicieron conforme a la palabra de Dios, conforme a la revelación del Espíritu que le dio a Jonás, ¿verdad? Entonces Jonás fue y exhortó al pueblo de Nínive. Entonces, observemos ahí en eso que el pueblo de Nínive sabía lo que era bueno y lo que era malo, y reconoció a tiempo las cosas malas que estaban haciendo. Probablemente algunas personas no se arrepintieron, ¿verdad? En este tiempo moderno, pues pasa lo mismo exactamente, hermanos. Lo mismo exactamente, ¿no? Entonces, lo mismo la palabra de Dios le dice a las multitudes en este día, ¿verdad? A través de esta palabra bendita y profética, ¿sí? Entonces, ¿por qué cuando vemos la nube entonces sabemos el comportamiento? Pues es lo mismo en la palabra, porque la palabra nos invita, ¿verdad? Es una ley, ¿verdad? Es una ley que se cumplió con los profetas, pero cuando vino Jesús se vino para reafirmar esa ley bajo la gracia de Jesús. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, no seamos Jesús, ¿verdad? Si reconocemos lo bueno y lo malo, entonces reconozcamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y tendremos bendiciones del Padre por la perpetuidad. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Espíritu de Dios, te damos gracias. Hermanos amados, todos vamos a darle gracias al Padre por este día, por esta palabra hermosa, ¿verdad? Donde nos invita a que no seamos hipócritas, que así como sabemos que es bueno y que es malo, ¿verdad? Lo blanco, lo bueno, la oscuridad,
la luz, ¿verdad? Que también reconozcamos a Jesucristo como esa poderosa, ¿verdad? Que alumbra todo el mundo, que alumbra, no tiene límites, pues. El poder de Dios, el poder de Jesucristo no tiene límites. Amén, gloria a Dios, cuánto lo creen. Entonces, que vivamos en ese poder, en esa luz, porque es una luz, es para salvación de nuestras almas, ¿verdad? Nuestros Dios. Señor, te damos gracias en este día y en esta hora, Padre. Gracias por esta palabra hermosa, bendita y profética, Señor. Gracias, Señor, por invitarnos a que nos arrepintamos a tiempo, Señor, de todas las iniquidades que estemos haciendo o que hayamos hecho en el pasado, Señor. También acercarnos a todas aquellas personas que les hemos hecho daño, Señor, o que estemos en casa arrepintiéndonos, Señor, orando, arrodillados, postrados, ¿verdad? Y pidiéndote perdón a ti primeramente, Señor, porque escrito está en tu palabra que dice que solamente contra ti hemos pecado, mi Señor. Y tenemos que confesar pecados para tener esa salvación y reconocerte como nuestro único suficiente Salvador, Señor. Ven a nuestras vidas, mi Señor, sánanos y límpianos, Señor, de nuestros pecados. Lávanos más y más de nuestras maldades, escrito está en tu palabra, y borra nuestras rebeliones, mi Señor, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Oh, te pido, Señor, y te ruego, Señor, que derrames bendiciones y derrames múltiples misericordias en cada uno de los que nos escuchan, mi Señor. Fortalécelos en cuerpo, alma y espíritu, Señor. Prepáralos para tu palabra, Señor. Bendícelos poderosamente, bendice sus alimentos, sus finanzas, su familia, bendícelos, mi Señor, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.